Pasando primero el anuncio de ayer, ¿no? Sabíamos que Uruguay anunciaba que iba a empezar a recorrer un camino unilateral sin irse, ¿no? Es decir, perteneciendo al bloque, pero que entendía que era hora de finalmente abrirse camino. Está ese TLC con China que está en la meta, ¿no? En el objetivo del gobierno. Repasemos esta información. El planteo que realizó Uruguay en la reunión de ministros de Economía y Relaciones Exteriores del Mercosur este miércoles fue ratificado luego por un comunicado de la Cancillería. Allí señala que comenzará a conversar con terceros para negociar acuerdos comerciales extrazona. Agrega que busca defender la modernización del bloque a través de una agenda de negociaciones externa sustantiva, ágil, dinámica, flexible y permanente. Fuentes del gobierno uruguayo dijeron a Telemundo que la reunión fue muy cordial y que ninguno de los otros países dijo que el planteo de Uruguay no se podía hacer. Sin embargo, desde Argentina y Paraguay hubo críticas a la propuesta. Fuentes de la Cancillería argentina indicaron a Telemundo que hay enojo del presidente Alberto Fernández. El diario Clarín sostiene que al término de las reuniones virtuales, Argentina, Brasil y Paraguay le hicieron fuertes reproches a Uruguay. La Nación agrega que le recriminaron a Bustillo que se hubiera cortado solo con ese comunicado, a lo que el canciller uruguayo habría respondido que la prensa argentina le pedía definiciones y que por eso expresó su postura por escrito. En tanto, el viceministro paraguayo de Relaciones Económicas e Integración, Raúl Cano, dijo que la decisión de Uruguay es intempestiva e inoportuna y pone al Mercosur en una situación delicada. Hace 30 años Paraguay renunció a su política comercial individual para embarcarse de lleno al proceso de integración, agregó. Bueno, muy bien. Tenemos un Zoom pronto en este momento con Marcel Vaillant, doctor en Economía y profesor de Comercio Internacional. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas Muchísimas tardes. gracias por su tiempo. Una reflexión para empezar sobre esta situación que ha generado esta rispidez, que hoy además escuchando, después lo tenemos en tape si quieren, lo compartimos, en este traspaso de este presidencia pro tempore, escuchábamos al presidente argentino, ser bastante crítico, ¿no? Con esta intención del gobierno uruguayo. ¿Usted qué piensa? Bueno, más allá de las declaraciones, creo que este es un proceso que ya se instaló este año, durante todo este primer semestre. Y bueno, y definitivamente creo que Uruguay, de algún modo, terminó anunciando algo que era plausible que ocurriera y que además adquiere más verosimilitud en función de que en este momento está en cierta medida amparado por quien indiscutiblemente es el líder del bloque, que es Brasil, que por primera vez en la historia del Mercosur está alineándose con una posición bastante similar a la de Uruguay, independientemente de cómo lo va a gestionar. Pero si el ministro de Economía Guedes se mantiene durante el año 2021, acciones similares van a ocurrir por el lado de Brasil el próximo semestre, digamos. Es lo que cabe esperar. Me parece como que quizás lo que no se aprovechó y tiene que ver con, esto no es responsabilidad de un país en particular, sino es algo relacional de cómo se ha producido el camino del diálogo, es de algún modo sincerarnos entre todos, porque este tema de la flexibilidad no es solamente el tema de la flexibilidad con terceros, es la flexibilidad con la cual cada uno de los países de la región gestionó un acuerdo que de algún modo en los últimos 20 años hemos denunciado todos, porque hemos hecho de forma unilateral todo tipo de cosas. Es decir, este anuncio de Uruguay es nada al lado del cual es el status quo de funcionamiento del Mercosur, que es violatorio de todos los acuerdos que tenemos. Por ejemplo. Es un acuerdo que está en un anaquel. El Mercosur es otra cosa. El Mercosur es un acuerdo de facto y como tal lo tenemos que entender, y es un acuerdo de facto necesario. En este sentido no lo estoy diciendo de manera evaluatoria, simplemente estoy haciendo un sentido de realidad. Bien, pero nos puede... Ni Paraguay aplica la política comercial común, ni Argentina aplica la política comercial común, ni Brasil aplica una política comercial común, ni Uruguay la aplica.
Y lo digo esto habiendo escrito un libro que se llama Política Comercial Común, hace como 20 años. Es decir... Bien, pero si quedó así, todo entonces en teoría o en páginas, ¿no? En definitiva, sí. tampoco nos va a mejorar el Mercosur hacia la interna lo que pueda hacer Uruguay unilateralmente, ¿o sí? Es más, yo creo que sí, capaz que hasta porque se es nos empeora. exactamente el mismo tema. El Mercosur no funciona porque estos países, y en particular Argentina y Brasil, son las economías emergentes más cerradas del planeta. Y cerrarse el proteccionismo vigente, que nos ha implicado cerrarnos con respecto al resto del mundo, también ha implicado cerrarnos entre nosotros. El bloque regional latinoamericano que funciona mejor y donde se ha desarrollado más el comercio intrarregional es el centroamericano. Notoriamente en los últimos 20 años se ha desarrollado mucho. Y no se ha desarrollado el comercio intrarregional entre los países en oposición al comercio con el mundo, sino complementariamente con el acuerdo con Estados Unidos, con el acuerdo con la Unión Europea. Ese es el camino, eso es como... Eso sí, bueno, pero es sentido... ¿es realmente viable o es una utopía poder entrar en ese juego equitativo al que hace referencia, teniendo las diferencias de dimensiones y de mercados que tenemos en esta región? Bueno, por eso digo que lo que en este momento establece más verosimilitud y posibilidades es el hecho de que Brasil está tomando un rumbo similar. Si logra cristalizar algo en este periodo, va a ser algo que ningún cambio de gobierno en puerta va a revertir, porque a pesar de las declaraciones y los dichos y ciertas corporaciones empresariales que dicen cosas, en Brasil existe un consenso profundo y duro de que Brasil tiene que hacer un cambio de rumbo sustantivo en sus relaciones con el resto del mundo. Porque no es una economía un poco protegida, es una economía extraordinariamente protegida. Y no tiene nada que ver esto ni siquiera con los aranceles, esto que se habla del arancel externo común, de la reducción del 10%. Eso no es nada, es un soplido. ¿A qué se refiere usted? Los cambios. Es que tiene una magnitud relativa de escala ridícula en relación al nivel de los aranceles que tiene Brasil con el resto del mundo y con los costos de comercio en general. Es decir, los costos de comercio de esta región para comerciar con el resto del mundo son extraordinariamente altos en términos comparativos, pero muy altos. Es decir, si hacemos un ranking mundial, Brasil y Argentina están en el tope de esa situación. Y como economías emergentes con tamaños comparables, sin lugar a dudas que son las más protegidas. El Mercosur es un producto derivado de esa situación. Es decir, la situación del Mercosur es una consecuencia de eso. Es simplemente eso. Si eso cambia, la integración regional va a cambiar. Por ese motivo es que el acuerdo con la Unión Europea era tan importante. No tanto por lo que íbamos a conseguir en el acuerdo con la Unión Europea, porque sino que nos iba a obligar a mejorar a nosotros en nuestro funcionamiento como bloque. Bien. Bueno, igualmente el tema de los acuerdos con la Unión Europea están ahí todavía en stand-by, por más anuncios de buena voluntad, ¿no?, entre partes. Es verdad. Pero la pregunta es otra. Y más pensando en Brasil, tal como usted lo plantea, destinado de alguna manera a hacer este mismo camino que quiere hacer Uruguay, ¿no? Pero Brasil es Brasil. ¿Y a qué mercado le puede interesar solamente 3 millones de personas? Bueno, es decir, eso es una dificultad y es la dificultad por la cual esta vocación que este gobierno ha establecido, que es algo no es nuevo, no es una innovación del gobierno de coalición sino que el Frente Amplio también en los gobiernos anteriores y Jorge Valle habían entendido que esto era un camino a recorrer. Sí. Es decir, de algún modo, a pesar de los perfilismos que pueden haber en materia política, esto es un dato, es un hecho. Uruguay había tenido fuertes dificultades justamente por algo que no está escrito, que era el temor a la represalia de Brasil que tuviera cualquiera que hiciera un acuerdo con Uruguay. Ese temor pocas economías en el mundo podrían no tenerlo, quizás Estados Unidos, China, pero el resto de las economías podían tenerlo. Ahora hay una diferencia. La diferencia es que para esta acción que está tomando Uruguay está alineada con lo que Brasil quiere hacer. Por lo tanto, si nosotros nos presentamos al mundo, y esta yo creo que es un elemento fundamental de lo que sigue, porque para mí la fragilidad más del Uruguay hoy no es lo que ha ocurrido hoy
y tener que reparar las relaciones con Argentina, que son importantísimas para Uruguay, que Uruguay tiene que dedicarle todo el esfuerzo diplomático mayor que pueda a eso, porque mucho más que... es decir, yo creo que en la intervención del presidente de la República hoy quedó bien claro, digamos, que hay muchísima agenda de la integración regional que no tiene que ver con el Mercosur, que tiene que ver con este hecho geográfico que estamos unos al lado de los otros, de todos los bilateralismos que tenemos y la densa agenda que tenemos. Pero entonces, no ha estado demasiado intoxicada las relaciones diplomáticas. Déjame decir esto, es que Uruguay, en el camino que tiene que recorrer, es un camino muy exigente, porque tiene que convencer al tercero, establecer el alineamiento de la situación con Brasil y generar una coalición interna, que no es solamente la coalición, es decir, en esto todo el país debería estar detrás, porque es un tema realmente que refiere a algo muy básico de la construcción de una nación, que es tener una autonomía en la relación con terceros. Y si uno la deja, como eventualmente puede, o concede a un conjunto para tener una política comercial común, eso tiene que tener una contrapartida. Y el Mercosur nunca se la dio al Uruguay ni a ninguno de los países, porque nunca se aproximó a construir lo que el Tratado de Asunción pretendía o establecía como objetivo. Bien, ¿y qué tan frágil o impermeables son todos los tratados a los que se pueda suscribir un país, un Estado, con su vecino y demás, llamémosle Mercosur, llamémosle, no sé, lo que pueda surgir con la Unión Europea, pero pensando más en América Latina, a lo que son las ideologías político-partidarias, ¿no? Porque de alguna manera eso ha acercado o ha distanciado, aún en arenas económicas y diplomáticas que no debieran estar tocadas por este asunto, por las ideologías, pero ha ocurrido. Concretamente este episodio de Uruguay y esta rispidez que viene generándose desde hace ya un tiempito entre Fernández y nuestro presidente, ¿qué tanto puede llegar a perjudicar a la larga las relaciones comerciales? Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos ejemplos de todo tipo. Cuando estuvimos todos los países alineados y todos los patitos unos al lado de los otros orientados en la misma orientación ideológica, las relaciones políticas y comerciales no eran mucho más amables que ahora. Eran, es decir, obviamente que tu pregunta plantea algo muy importante. Los acuerdos internacionales tienen que ser creíbles y se tienen que cumplir y tienen que resistir en gobiernos de tipo democrático los cambios naturales. Y bueno, todos los acuerdos de integración planetaria que funcionan tienen esa cualidad. Justamente, pero este Brasil que hoy acompaña a Uruguay, ¿no va a ser el mismo Brasil con una nueva administración? Es verdad, por eso yo creo que es muy importante de que Brasil logre cristalizar algún cambio ahora, porque son tipos de reformas y cambios que ex ante se resisten, pero ex post no se revierten. Porque, no sé si se entiende lo que digo. Sí, pero ¿por qué no se revierten? Y bueno, es lo que ha ocurrido en los países que hacen reformas comerciales y que realmente tienen algo para ganar en eso. Una vez que empiezan a ganar, claro. Esos incentivos son autorreforzados y nadie quiere darse un pistoletazo en sus propios pies, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido en el mundo, porque en definitiva lo que tiene la integración económica y la apertura comercial, y en particular los acuerdos comerciales preferenciales, del cual el Mercosur es un contraejemplo, es decir, es un ejemplo contrario a lo que ocurre en todos lados, que una vez que los países empiezan a tomar acuerdos entre sí, tienen incentivos a hacerlos con otros, cada vez más, ¿sí? Una vez que uno le da la preferencia a un socio importante, tiene incentivos a dársela a otro, y no a encerrarse en sí mismo. Muy bien. ¿Me permiten? Le van a preguntar desde el panel, ¿sí? Breve. A ver, Alfredo García le pregunta. Marcel, ¿qué tan realista es lograr en estos 6 meses que Brasil va a tener la presidencia pro tem por el Mercosur algún cambio? Porque después viene la selección, cambia la presidencia y después viene la selección en Brasil que puede cambiar la administración. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy se habla mucho del tratado con China, porque China para nosotros es importante. Brasil y Argentina dejaron de ser los primeros, como fueron durante muchos años, compradores nuestros, ¿no? Hoy China ocupa el número 1 en el ranking.
Quiero decir, ¿y es viable, es realista que Uruguay pueda por sí solo llegar a un TLC con China por fuera del Mercosur? Bueno, no lo sé, pero tu pregunta, Alfredo, plantea algo bastante evidente, que la ventana de oportunidad es corta por las vicisitudes políticas que tú mencionás. Entiendo que las fuerzas fundamentales, estructurales de estas economías van en esa dirección y que quizás, seguramente, Uruguay tenga que hacer un esfuerzo particular y dotarse, digamos, de estructuras y especializaciones que hoy no tiene. Es decir, yo para mí, es decir, veo que nuestras mayores restricciones hoy son propias. Tenemos levantado el veto de Brasil, que es el más duro de todos, y eso nos da una ventana de oportunidad. ¿Cuánto va a durar? No lo sé. No sé si estará en la agenda del gobierno seguir con China o no. Lo que es evidente es que el mundo del futuro es un mundo asiático, y que ellos compran lo que nosotros vendemos, de que las oportunidades de crecimiento, de inversión, de trabajo y de cambio en la dinámica de crecimiento del país están por ese lado. Y no solo de Uruguay, también está de Brasil y también de la Argentina. Lo que pasa es que la Argentina está también en una situación política muy, muy peculiar. Todos hemos contemplado a la Argentina de algún modo, es decir, con sus impuestos a las exportaciones, sus licencias de importación, sus prohibiciones a las importaciones, un país que está peleado con el mundo desde hace mucho tiempo y que puede ser práctico. Hay un riesgo muy grande en este momento, que es más que concretar acuerdos. El riesgo es la fuga nacionalista en la política interna de los países. Y eso es muy tentador. Es tentador para Argentina, que ahora tiene, y también es tentador para nosotros. Nosotros no tendríamos que caer en eso. Parece que fue adecuado el discurso del presidente en términos de nosotros tenemos que volver a insistir en la relación amable, armónica y positiva con la Argentina. ¿Sí? Bien. Porque es algo fundamental para el país. Ahora, es una ventana de oportunidad relativamente estrecha, es verdad. Bien, una más. Sí, ¿cuál es el escenario político que, por ejemplo, tiene de respaldo Bolsonaro para llevar adelante estos cambios? Porque uno leía en estas últimas horas repercusiones de los propios sectores industriales de Brasil que están pidiendo un debate más profundo sobre, por ejemplo, bajar el arancel, y sabemos que políticamente Bolsonaro está prácticamente a punto de enfrentar un juicio político, o por lo menos hay una iniciativa de la oposición bastante mayoritaria de llevarlo a juicio político. Sí, yo creo que iniciativa de juicio político Bolsonaro ya acumula varias, sí, esta podría ser otra. La verdad que a mí los empresarios, estos industriales de las corporaciones empresariales brasileras, llaman mucho la atención, porque yo creo que cualquiera de ellos va a presentar un proyecto de inversión o a imaginar algo y busca un financiamiento y va a algún banco y dice que su proyecto está condicionado al hecho de que Brasil mantenga su estructura de mercado cerrado y que eso va a hacer que su proyecto sea rentable y no va a conseguir ni medio centavo. ¿Sí? Es decir, eso no es creíble. Lo que pasa es que las corporaciones empresariales siempre en este juego dicen una cosa para reclamar otra, ¿no? Seguramente quieren menos impuestos, de regulación al mercado de trabajo, equilibrio fiscal, y que esas condiciones de competitividad no son las que tienen. Pero los sectores pujantes de la economía brasilera están detrás de la apertura comercial. No es un invento del ministro de Economía. Es algo que se viene madurando, incluso dentro del propio gobierno de Dilma, dentro del propio gobierno del PT. Esto ya se venía de algún modo fabricando. Es decir, que ya esto es algo que en Brasil tiene tiempo, porque hay mucha evidencia que muestra que la baja dinámica del crecimiento de Brasil, que la baja dinámica del crecimiento de la productividad, que haberse aislado de la onda de globalización, que no participar en las cadenas globales de valor, todo eso, de algún modo, está en la raíz de las crisis macroeconómicas que estos países tienen. En particular también la Argentina, por supuesto. Las crisis de inversión, las crisis de capacidad de transformación. Entonces, de para mí esos anuncios de esas corporaciones, yo no esperaría otra cosa. Bien. Hablando de inversiones, ¿le parece que puede generar alguna inquietud en
para lo que es la inversión extranjera en nuestro país, la eventualidad de un referéndum con la LUC o no? No veo por qué, digo, es un hecho natural y democrático, es un instituto de la democracia directa perfectamente. No, la verdad que no lo veo, al contrario, yo creo que Uruguay tiene en su sistema político una estabilidad importante y es algo que justamente en parte nos diferencia de cuál es el funcionamiento en el resto de los países del Mercosur. Me parece algo natural, lógico. Se hizo un ejercicio, ya no es el primero, aparte, Uruguay ha usado este instituto a lo largo de la historia muchas veces. No, claro, lo que pasa es que este referéndum sería de alguna manera por un programa o un programa de gobierno, no una ley. Por más, ¿no? O sea, que hace más ruido, por más que sea no contra toda la LUC. Pero bueno, entiendo que desde afuera simplemente se vea como un ejercicio. Los artículos de la LUC que están en cuestión son cuestiones de gobierno, ya se debatirán más en detalle. Yo creo que la población no ha es decir, quizás lo que pueda ocurrir es que lo que no es bueno, que también ocurre a veces en los países vecinos, es darle tanta fuerza o tanta actividad, digamos, pero a ver, estoy hablando de manera excesiva, porque esto realmente no pertenece al campo de mi especialidad, es mi opinión ciudadana, ¿no? No creo que desde el punto de vista de la inversión tenga una repercusión negativa, y creo que es un hecho más de la actividad de gobierno. Muy bien. Bueno, veremos qué pasa. Entonces, muchas gracias, Marcel Baillant, por este tiempo. Es cierto que la ventana de oportunidad es corta, y también es cierto que basta mirar a Europa y pensar en el Brexit, el tiempo que lleva los acuerdos comerciales, ¿no? Con otros países. Sí, pero esto no es un Brexit, no le tenemos que dar No, simplemente por visualizar el ensayo y el error y los años que lleva. Miren los años nomás que ha llevado a intentar que el Mercosur funcionara como uno quisiera. Veamos cómo sigue. No funciona. Bueno, muy bien, entonces muchas la gracias dejamos por por ahí, llamar, con más que estén razón. bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Chao. Chau. Lamento enormemente que no hayan podido preguntar, pero me están mandando la pausa. Perdón. Lamento profundamente. Pero nos queda a la vuelta tiempo, por supuesto, para debatir sobre esto. Pero no para preguntar. Ya venimos. No tengas que elegir entre los